Hola, buenos días. Mi nombre es Carmen Martínez, soy licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Alcalá en Madrid y trabajo en el Departamento de Investigación y Desarrollo de Drasambi, que es una empresa de complementos alimenticios. Hoy os voy a hablar acerca de los cuidados que tenemos que hacer para que nuestras articulaciones estén lo mejor posible. Para ello, lo primero y más importante es saber exactamente qué es una articulación, los componentes que tiene, las causas por las cuales nuestras articulaciones se pueden deteriorar y las sustancias que nos pueden ayudar a combatir ese posible deterioro que hemos podido sufrir. La articulación son los puntos de unión de los huesos, son muy importantes porque son las que junto con los músculos nos permiten que nosotros nos podamos mover y nos diferenciemos de las plantas que están así quietinas, ¿no? Entonces, es importante que las cuidemos lo más posible, el máximo tiempo posible, ya que hoy en día, gracias a nuestra mayor calidad de vida y que vivimos muchos más años, pues las articulaciones tienen que estar junto con nosotros durante mucho más tiempo. Entonces tenemos que hacer que cuando lleguemos a ser personas bastante mayores, pues estén lo mejor posible. Los tipos de articulaciones que tenemos en nuestro cuerpo son tres. Tenemos la sinartrosis, las anfiartrosis y las diartrosis. Estos nombres un poco extraños, ¿no? Las inmóviles o sinartrosis son las articulaciones que nosotros tenemos en los puntos de unión de nuestro cráneo. Las semimóviles o anfiartrosis son aquellas que tienen un movimiento bastante limitado. Para poneros un ejemplo, pues estaríamos hablando de las vértebras, de las uniones entre las vértebras de nuestra columna vertebral. Y me podíais decir todos, dice, oye, bueno, yo cuando me muevo mi columna vertebral se mueve bastante. Bueno, eso es cierto, ¿no? Porque realmente lo que sucede es que cuando nosotros tenemos muchas articulaciones semimóviles, lo que conseguimos es que se pueda mover mucho más. Para que lo podamos entender mejor, si nosotros tenemos en nuestra imagen una cadena de una bicicleta y cogemos dos eslabones, vemos que esa cadena se mueve muy poquito, pero cuando tenemos muchos eslabones podemos moverlo mucho más. Y el tercer tipo y más común en nuestro cuerpo son las móviles o diartrosis. Aquí hay muchos tipos. Tenemos las de esfera cavidad, que son las articulaciones que nosotros tenemos en la unión del fémur. Tenemos las deslizantes, que son las que tenemos nosotros en las manos cuando las abrimos y demás. Y tenemos las por ejemplo, las de bisagra, que sería la de la rodilla. ¿Vale? Ahora que ya sabemos qué es una articulación, los tipos de articulaciones que tiene nuestro cuerpo, ¿vale? Pues ahora tenemos que saber, ¿vale? ¿Y de qué está compuesta una articulación? Porque, claro, para poder cuidar de algo, primero tenemos que saber qué es lo que es, qué partes hay y qué componentes tiene, ¿no? Bueno, pues los componentes de una articulación básicamente son 6. Tenemos el cartílago, que todos hemos oído hablar de él. Tenemos la membrana sinovial, el líquido sinovial, los ligamentos, los tendones y la bursa. Aquí hay algunos nombres que no nos suenan de nada, otros sí. Bueno, el cartílago, que ese sí que nos suena, aunque no sepamos exactamente dónde está, nos suena bastante. El cartílago es el punto, digamos que es un tejido conectivo que une los huesos. Es decir, es lo que permite que cuando nosotros nos movamos, los huesos no estén chocando y friccionando uno con el otro. Es una sustancia muy importante. Si nuestros huesos están chocando uno con el otro, nos va a doler. O sea, que es algo a tener bastante en cuenta. La membrana sinovial, pues es una membrana, ¿no? Un tejido que lo que hace es encapsular, encerrar nuestra articulación dentro. Y secreta algo muy importante, que es el líquido sinovial. ¿Y el líquido sinovial qué es? Bueno, pues el líquido sinovial es una sustancia transparente, pegajosa, que lo que hace es lubricar nuestra articulación. Por lo tanto, es algo también bastante importante. Luego tenemos lo que son los ligamentos, que son unas sustancias. Los ligamentos son un tipo de tejido conectivo que es duro y es elástico, que lo que hace es sostener a nuestra articulación y limitar el movimiento. Y dices,
Seguro que muchos de ustedes conocen o han tenido alguna vez un esguince, ¿verdad? Bueno, pues cuando nosotros sufrimos un esguince, lo que se produce es que ese ligamento se estira más de lo que debiera y por eso nos duele. Luego tenemos los tendones, que es los tendones es un tejido conectivo duro que está localizado a ambos lados de la articulación, lo tendríamos aquí y lo tendríamos aquí, esto es una rodilla, y lo que hace es controlar a los músculos y limitar el movimiento, si no a lo mejor nuestros músculos caerían, ¿no? Entonces es el que sujeta a nuestros músculos en su sitio. La bursa es amortiguar la fricción de la articulación. O sea que ya más o menos tenemos una idea de lo que es una articulación y de los componentes que tiene. Muy bien. Y esas partes que hemos visto de las articulaciones, ¿de qué está compuesto? ¿Qué es lo que hay ahí realmente? Ahora que ya sabemos un poquito más las partes que lleva. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, seguro que todos hemos oído hablar de la palabra colágeno. Uy, ya estos días hasta está en la televisión y todo, vamos, en los anuncios. Todos sabemos lo que es el colágeno, o por lo menos lo hemos oído hablar. Bueno, el colágeno es una proteína de tipo animal. Esto es una imagen de lo que es el colágeno. Es una molécula muy grande, una molécula polimérica, natural de nuestro cuerpo, que nosotros la tenemos. Por lo tanto, el colágeno es una sustancia proteica que se encuentra en un montón de partes de nuestro cuerpo. Es muy, 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 muy importante. De hecho, es una de las proteínas más comunes que tendríamos. Está en el tejido conjuntivo, en el óseo y en el tejido cartilaginoso. Por lo tanto, el colágeno se encuentra en nuestro cartílago, que es lo que hace que cuando nosotros andamos, vuelvo a repetir, los huesos no estén chocando unos con otros y no tengamos dolor y no tengamos sufrimiento. Entonces, ¿el colágeno dónde está? Pues como hemos dicho que está en un montón de tejidos, pues está en un montón de lugares. Lo tendríamos en los ligamentos, que son estos de aquí, lo tendríamos en los tendones, en el cartílago, en los huesos, en los músculos, está en muchísimas partes en nuestro cuerpo. ¿Y dónde lo producimos? Podríamos pensar, ¿dónde producimos el colágeno? Bueno, pues el colágeno, como toda proteína, se produce en las células. ¿Vale? Para poder producir colágeno necesitamos unas sustancias que se llaman aminoácidos, que no sé si ustedes conocen o no. Para formar un colágeno, lo que tenemos, para formar el colágeno, no tengo boli. Bueno, tendríamos muchos aminoácidos que se unen unos a otros y forman una estructura de colágeno, ¿vale? Y se produce, como he dicho anteriormente, se produce en las células. Para ello necesitamos otras sustancias, porque por sí solas no valdría. Necesitaríamos vitamina C, que algo nos suena, magnesio, muy importante. De hecho, tan importante es como que Cristóbal Colón, cuando fue a descubrir las Américas en las Calaveras, tuvieron una enfermedad llamada escorbuto, muchísimos de los marineros, y fue por una deficiencia de colágeno. Y me vais a decir, bueno, pero ellos comían carne y pescado, vamos, carne no, pero pescado pescarían, ¿no? Sí, pescaban y comían colágeno, pero tenían escorbuto, y el escorbuto era producido porque no tenían vitamina C. Entonces, sin la vitamina C no se forma el colágeno y podemos tener enfermedades. Entonces, es muy, muy, muy importante comer colágeno y minerales necesarios para poder sintetizar, es una palabra química un poco extraña, para que nuestras células puedan producir ese colágeno. Por lo tanto, como hemos hablado que es una proteína animal, lo encontramos en los animales. O sea, el colágeno no lo vamos a encontrar en la lechuga, ni en ningún tipo de vegetal, ni en ningún tipo de hortaliza. Por desgracia, solo lo encontramos en los animales. ¿Viene en el pescado o viene en la carne? Siguiente. ¿Es fácil de digerir?
Ya os lo aviso, no es fácil de digerir. Si nosotros ingerimos carne o pescado crudo, carne cruda, el carpaccio, que es conocido, y el pescado crudo, por ejemplo, nos vamos a un restaurante japonés a comer sushi, pues nuestro estómago no va a ser capaz de digerir fácilmente el colágeno. Y me pueden preguntar, ¿y por qué? Pues muy sencillo. El colágeno, como he dicho, lo primero que he dicho es una proteína, es una molécula que produce nuestro cuerpo, que es muy, 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 muy grande. Por lo tanto, nuestro estómago tiene que fragmentarla en trozos pequeñitos para que nuestro intestino delgado sea capaz de coger esos fragmentos de colágeno, ¿no? Si lo tengo crudo y está muy, muy grande, a nuestro estómago le va a costar hacerlo más pequeñito. Por lo tanto, lamentablemente, si lo comemos así, vamos a asimilar bastante poco. ¿Y qué podemos hacer? Claro, esa es la siguiente pregunta. Vale, joder, yo quiero comer colágeno, pero con la carne y con el pescado crudo no puedo. Bueno, pues es muy sencillo. Hay dos formas para poder asimilar el colágeno más fácilmente, ¿no? La primera sería con temperatura. Por lo tanto, si nosotros cocinamos, que es lo que hacemos normalmente, la carne y el pescado, bien en el horno, bien lo hacemos, vamos a poder fragmentar, al cocerlo con la temperatura, el colágeno lo que hace es fragmentarse en trozos más pequeños, que ya con la ayuda de nuestro estómago vamos a poder digerir más fácilmente y vamos a poder encontrar esos, se llaman péptidos, bueno, esos fragmentitos pequeñitos, ¿vale? Vamos a poder asimilarlos. La otra opción, este nombre es muy extraño, hidrólisis enzimática proteasa ponemos aquí. ¿Y esto qué es? Bueno, en nuestro organismo existen unas enzimas, que en este caso se llaman proteasas, que lo que hacen es romper esas moléculas de colágeno. Entonces, para poder hacerlo, lo podríamos hacer fuera, en el laboratorio, con la ayuda de estas enzimas. ¿Existen en la naturaleza este tipo de enzimas? Sí. Seguro que ustedes alguna vez han comido piña. Bueno, pues el tronco de la piña tiene una sustancia que se llama bromelaína, que lo que hace es romper. Es una proteasa, que lo que hace es romper, ¿no? Entonces, para poder comer colágeno, tenemos que hacer una hidrólisis enzimática y lo podemos obtener a través de los complementos alimenticios. Existen en el mercado, como he dicho lo primero, que hay ahora hasta anuncios de televisión y todo, existen en el mercado complementos alimenticios a base de colágeno. O sea, que esos colágenos lo que tenemos que ver primero es que tengan una hidrólisis enzimática, que las cadenas sean pequeñitas, es algo a tener en cuenta, no todos son iguales. Y lo otro que tenemos que ver es el origen, que os comenté al principio, que es una proteína animal, que están en los animales. Entonces, en el mercado existen un montón de complementos alimenticios, pero no todos son iguales. Los tenemos de origen bovino, de origen porcino y de origen, que no se ve muy bien, marino, de los tres. Vale, pues si yo quiero comprar un complemento alimenticio porque quiero introducir colágeno, que es muy importante, porque como hemos dicho, es un compuesto importante en los cartílagos, ¿cuál compro? ¿Cuál es el mejor? Yo quiero consumir algo que me ayude realmente, no. Bueno, pues hay estudios científicos que demuestran que el mejor es el marino. La cantidad, aquí en esta gráfica lo que se ve es la cantidad de péptidos de colágeno, digamos que es la cantidad de fragmentos, ¿vale? De fragmentos de colágeno que absorbidos en nuestro cuerpo, y aquí abajo no se ve es el tiempo, en horas. Tardamos en hacer la digestión más o menos unas 2 horas y media, unas 2 horas. A las 2 horas se ha demostrado que en el caso del colágeno del pescado hemos absorbido mucho más que en el de cerdo. También hay que tener en cuenta que el de cerdo
pues puede tener colesterol. Está en la piel, es de la piel del cerdo. La otra cosa importante, cuando yo voy a elegir, ya tenemos las 3 fuentes, ya más o menos sabemos cuál es la mejor fuente. La siguiente sería saber el tamaño de los fragmentos. Nosotros podemos, si tenemos una molécula así de grande, yo puedo romperla en 2 trozos así o puedo romperla en trozos muy pequeñitos. Y en el mercado voy a encontrar unos con la molécula así, otros con la molécula así y otros con trocitos pequeñitos. ¿Qué es lo importante? Ya lo hemos visto antes, ¿no? Que los trozos sean pequeños. ¿Por qué? Porque así yo lo puedo digerir más fácilmente. ¿Por qué? Porque así voy a romper, luego mi estómago va a seguir rompiendo lo suficiente para que mi intestino lo pueda asimilar. Si es muy grande, pues va a pasar por mi intestino no va a ser capaz de absorberlo y al final lo voy a expulsar. No he hecho nada. Sí, gastar el dinero. Eso sí lo he hecho. Por lo tanto, tiene que tener un peso molecular inferior a 4000 Dalton. El Dalton es una unidad de medida de tamaño, no. O sea que, en resumen, cuando nosotros tenemos colágeno o queremos asimilar colágeno, podemos hacerlo de 2 formas. O bien a través de la dieta cocinada, o bien a través de complementos alimenticios. Si me decido por dar un mayor aporte con complementos alimenticios, tenemos que fijarnos a la hora de comprar, nos tenemos que fijar en el origen y en el tamaño de los péptidos. Y ya está. Más compuestos. Glucosamina. Qué nombre más raro. Bueno, la glucosamina es un aminoazúcar que se forma a través de la glutamina, que los que hacen deporte este aminoácido lo conocen, y la fructosa, que es el azúcar de la fruta. ¿Vale? Que este sigue siendo un nombre muy extraño. Vamos a ver si averiguamos un poquito más de este compuesto. ¿Y qué función tiene? Vale, pues la glucosamina por sí misma no tiene ninguna función. De hecho, la glucosamina es una de las sustancias que los reumatólogos, cuando tenemos artrosis, en los medicamentos nos recetan. ¿Y por qué? Porque es un nutriente de nuestra articulación. Porque ayuda a formar en nuestro cuerpo, si nosotros tomamos glucosamina, nos ayuda a formar glicosaminoglicanos, que es un nombre rarísimo, que no hace falta que nos aprendamos, pero digamos que nos ayuda a formar el componente principal del cartílago, justo con el colágeno, porque nuestro cuerpo es muy complicado. Debemos de tener en cuenta que, y da igual que estemos hablando de articulaciones que de músculos, nuestro cuerpo es muy, muy complicado y tiene un montón de sustancias en él. ¿Cuál es la función de la glucosamina? Entonces ya lo hemos visto, o sea, se nos ayuda a formar esos proteaminoglicanos. Es decir, si nosotros pensamos que cada ladrillo es una glucosamina, pues con un montón de glucosaminas tenemos ese componente principal del cartílago que nos hace falta y que cuando no lo tenemos, podemos tener artrosis y que el médico luego nos va a recetar. O sea, que es algo que sería interesante antes de que nosotros tengamos ningún tipo de dolencia, pues decir, oye, pues si esto me viene bien a mí, ¿por qué no lo voy a ingerir? ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde lo puedo encontrar? Bueno, pues tenemos 2 formas. He dicho antes que la glucosamina podemos obtenerla a través de la glutamina y la fructosa. Todos comemos fruta, por lo menos eso nos dicen que tenemos que comer. Vamos a pensar que todos comemos fruta. Y la glutamina es un aminoácido muy, 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 muy común. Y la otra forma es la glucosamina, mediante complementos. Si no tenemos artrosis, ni tenemos nada, ni nuestro reumatólogo nos ha recetado ningún tipo de medicamento, pues sería a través de un complemento alimenticio. La glutamina como aminoácido, ¿dónde lo encontramos? En un montón de lugares. La glutamina como aminoácido lo podemos encontrar origen animal y también en el vegetal. Esto sí lo encontramos en todos los alimentos prácticamente que vayamos a consumir. Muy importante, en crudo.
Así como el colágeno necesitábamos que estuviera cocinado para poder digerirlo fácilmente, esto, que es una sustancia pequeña, no tenemos que cocinarlo, lo tenemos que comer en crudo. ¿Por qué? Porque si nosotros lo cocinamos, lo degradamos y ya no nos sirve para nada. ¿En el origen animal dónde lo encontramos? Pues mira, lo encontraríamos en la leche. Esto de aquí es una foto de carpaccio, de carne o de... Ostras, perdón. Y también lo encontraríamos en el sushi. El sushi es pescado crudo, pues perfecto, ¿no? Si nos queremos ir por una fuente vegetal, ¿dónde lo encontraríamos? Pues en las legumbres, en las hortalizas, en los frutos secos. Si yo me decido por la glucosamina, que lo encontramos en forma de sulfato de glucosamina, se encuentra así en la naturaleza, ¿eh? ¿Dónde estaría? Bueno, pues se encuentra en el exoesqueleto de los crustáceos. Yo no conozco a nadie que se coma las cáscaras de una langosta. No, yo de verdad, yo por lo menos no lo he hecho, ¿eh? Y cuando estamos pelando langostinos, que nos estemos comiendo las cáscaras de los langostinos, normalmente lo tiramos. Bueno, pues es ahí donde está el sulfato de la glucosamina. Entonces, como no, yo no me veo, yo no lo voy a hacer. No lo, vamos. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, pues a través de complementos alimenticios que tratan esos exoesqueletos para que lo podamos ingerir de una manera más cómoda y más sencilla. La siguiente, condroitina, otro nombre raro, otro nombre que no nos suena. Bueno, la condroitina es una molécula grande y es una molécula que se encuentra también en los cartílagos. Fijaros si ya llevamos 3 compuestos que se encuentran en los cartílagos. Teníamos, por un lado, el colágeno, por otro lado, la glucosamina y el tercero, la condroitina. La condroitina también está en los medicamentos de las personas que tienen artritis y artrosis, ¿eh? ¿Y cuál es la función de la condroitina? Bueno, pues la condroitina es una sustancia que absorbe agua. Por lo tanto, ayuda a que nuestras articulaciones estén lubricadas. Es importante. Este nombre ya es un poco más complicado. Es un proteoglicano, bueno. En definitiva, lo importante, sustancia que nos ayuda a absorber agua, sustancia que nos ayuda a tener nuestras articulaciones lubricadas. ¿Dónde lo encontramos? Bueno, pues en el cartílago de los animales. Si hemos dicho que es un componente del cartílago, pues lo encontramos en el cartílago de los animales. En la oreja, por ejemplo, del cerdo, o en el pulpo. Estos alimentos que están bien buenos. El ácido hialurónico. El ácido hialurónico está muy en boca de todos. Todos hemos visto en la televisión anuncios de ácido hialurónico con cremas que nos ayudan a que no tengamos arrugas o a que nos las quiten. ¿Qué es el ácido hialurónico? Yo pensaba que el ácido hialurónico estaba solo en la piel, ¿no? De ahí las cremas. Pues también está en los cartílagos. De hecho, es una sustancia que nos ayuda a sintetizar el colágeno, ese que necesitábamos para el cartílago y demás. ¿Qué es el ácido hialurónico? Es un polisacárido. Uf, qué nombre más extraño, polisacárido. Es un azúcar. ¿Vale? Y está en la matriz. En la matriz extracelular se refiere que está entre las células, no está dentro, está afuera. De hecho, en esta imagen de aquí se ve esta culebrilla que hay aquí, sería el ácido hialurónico, molécula muy grande. Y por aquí, esto de aquí, por ahí tendríamos la condroitina y tendríamos la glucosamina, no, lo que forma la glucosamina. Veis que aquí absorbe agua porque teníamos la condroitina. ¿El ácido hialurónico dónde se encuentra? Aparte de la piel, que lo sabemos todos, por lo menos eso nos dice la tele. Pues lo encontraríamos en el líquido sinovial, ese que nos ayuda a lubricar, que habíamos hablado inicialmente. Por lo tanto, se secreta en las membranas sinoviales, en el tejido conjuntivo y en el tejido cutáneo.
Es una molécula bastante común. A ver. ¿Cuál es la función? Ya os lo he adelantado. La función del ácido hialurónico es activar la formación de colágeno. Pero es que además también rellena los huecos. Es decir, si tenemos aquí, estas son fibras de colágeno. Pues entre las fibras de colágeno tenemos ácido hialurónico. Es la imagen inicial que habíamos visto. Entonces lubrica. Es muy, muy, muy importante. ¿Vale? ¿Dónde lo encuentro en la dieta? Yo quiero tener ácido hialurónico en mi cuerpo. Bueno, esto es un poquito... Yo no conozco mucha gente que lo podemos encontrar en origen animal o de origen bacteriano. Existen bacterias que producen ácido hialurónico, igual que existen bacterias que hoy en día producen insulina para los diabéticos. Son bacterias. ¿Dónde lo encontramos en el origen animal? En la cresta de los gallos. Yo una cresta de un gallo no... Perdónenme, pero yo eso a mí no... Pero lo tengo de origen bacteriano. ¿Qué diferencia hay entre el de origen animal y del de origen bacteriano? El tamaño de esa molécula, el tamaño. La cresta de gallo tiene un tamaño mucho mayor. El origen bacteriano, como son bacterias muy pequeñitas, digamos que no llegan a crear un ácido hialurónico tan grande. ¿Cuál es mejor? Ya me pueden contestar. El bacteriano. ¿Por qué? Porque es más fácil de digerir. ¿Por qué? Porque el tamaño de esa molécula es mucho más pequeño. Obviamente esto solo lo podíamos consumir a través de complementos alimenticios. Una vez que ya tenemos los principales componentes que hemos estado hablando, que quitando el colágeno, el resto eran sustancias desconocidas, vamos a hablar de las causas por el cual nuestra articulación se puede deteriorar. Una de ellas es la edad. Nosotros vivimos más que nuestros padres y esperamos que nuestros hijos vivan más que nosotros. Por lo tanto, estamos desafiando un poquito a la naturaleza. ¿Qué hay que hacer? Cuidar nuestras articulaciones, cuidar nuestro cuerpo para que cuando llega a esa edad por el cual no está inicialmente concebido que nosotros lleguemos a vivir tantos años, gracias al bienestar de la vida y gracias a los avances médicos y demás, lleguemos lo mejor posible. El deporte intenso. No me malinterpreten, el deporte es bueno, pero no intenso. Si nos pasamos, existen, por ejemplo, andar, caminar, dar un paseo a buen ritmo todos los días, 3, 4, 5 kilómetros, es buenísimo, es sanísimo. Nadie les va a decir lo contrario. Ahora, correr una maratón quizá no es tan bueno para nuestras articulaciones. ¿Por qué? Porque sufren. Si nosotros somos deportistas tenemos que y hacemos deporte intenso, tenemos que cuidar nuestras articulaciones. No es decir, no puedo correr. No, sí puedo hacerlo, por supuesto. La bicicleta también no es mejor que correr. Claro. Es como todo, claro, obviamente. ¿Sabes? Todo con moderación es bueno y si yo me paso ya deja de ser tan bueno. No es decir, no lo puedo practicar. Si a mí me gusta correr y yo quiero correr 10, 20 kilómetros, voy a hacerlo. Pero tengo que saber que tengo que poner algún remedio para que no me pase esto. Si existe, se puede. Es la ventaja de ser humanos, que somos inteligentes y podemos llegar a poder consumir determinadas cosas para que nuestro cuerpo, si yo decido practicar un deporte intenso, no sufra. Alimentación incorrecta. Ojo aquí. Nuestros padres comían mejor que nosotros. Bueno, en la posguerra obviamente no. Pero yo sé que yo soy más joven, entonces mi madre comía mejor que yo. ¿Por qué? Pues porque yo trabajo, porque voy de un lado para otro, al final terminas tirando de comida precocinada y todo este tipo de cosas, eso no es bueno. Es mejor dedicarle un poquito de tiempo a la alimentación y comer cosas sanas y saludables. En Estados Unidos, que son los mayores consumidores de la comida rápida y comida basura, que se llama, se están empezando a dar cuenta. Se han empezado a dar cuenta. ¿De qué? De que ese tipo de comida no es sana. Entonces ahora están proliferando por allí un montón de restaurantes
que son comida semirrápida, pero a base de ensaladas, de hortalizas. Aquí también llegará. Solemos ir un poquito más a la cola, pero bueno, llegará. Porque aparezca alguna enfermedad. Aquí, la aparición de una enfermedad puede ser derivada de dos cosas, principalmente. Una, que por genética tengamos que tener esa enfermedad. En este caso, poco podemos hacer. Pero la aparición de una enfermedad puede ser derivada de una alimentación incorrecta, de que no hayamos nutrido, en este caso, nuestras articulaciones. Y luego lesiones, que nos caigamos, que tengamos cualquier tipo de lesión. Cuidados paliativos. Si por desgracia, como todo español, no somos capaces, porque no nos gusta ser precavidos y solo ponemos remedio cuando tengamos un problema, que es lo habitual, la mayoría de nosotros somos así, somos mediterráneos, la cultura mediterránea es así. Si te vas a Finlandia, allí que no ven el sol, están muy acostumbrados a tomar vitamina C y vitamina E. Toman vitamina E porque como no ven el sol. Cartílago de tiburón. Nos suena. No sabemos por qué es bueno, pero todo el mundo ha escuchado que el cartílago de tiburón es bueno para las articulaciones. Bueno, el por qué es bueno es porque aporta condroitina y glucosamina, que ya sabemos lo que es. Calcio y magnesio, minerales que nos ayudan a síntesis de diferentes cosas. Necesarios para la matriz extracelular, pongo ahí. Más sustancias. De momento, si se dan ustedes cuenta, estamos hablando de nutrientes. No estamos hablando de medicinas ni nada por el estilo, estamos hablando de nutrientes, inicialmente. Selenio. El selenio es un mineral no muy conocido, conocemos más el magnesio, el calcio. Bueno, pues es otro mineral que ayuda a la asimilación del calcio. El calcio, saben todos ustedes, que es bastante difícil de asimilar. Vitaminas del grupo B y C. Bueno, la vitamina C ya hemos visto el porqué. Bueno, pues la vitamina B, las vitaminas del grupo B es lo mismo. Ayudan al metabolismo del colágeno, es decir, ayudan a la síntesis del colágeno. Y ahí va. Y colágeno marino, ya directamente. Si tengo que elegir una fuente de asimilación de colágeno, me voy al colágeno marino. Ya hemos visto el porqué. Más sustancias que conocemos. Ácido hialurónico, que activa la formación de colágeno y rellena los huesos del cartílago. Esto ya repetimos. Condroitina, que absorbe agua y lubrica nuestras articulaciones. Glucosamina, aquí tenemos una nueva función que antes no comenté. Aparte de que activa la formación de colágeno, es un antiinflamatorio y analgésico. Por eso la glucosamina la recetan los reumatólogos. Porque aparte de ser un nutriente, tiene más funciones. Más. MSM. MSM suena mejor al nombre real, que es el metilsulfonilmetano. Uy, qué nombre más extraño. Bueno, pues el metilsulfonilmetano aporta azufre, pero no cualquier azufre. Aporta azufre orgánico. El azufre orgánico participa en la formación del tejido conectivo y es un antioxidante. Natural, ¿eh? Silicio. El silicio es otro mineral que está muy en boca de todos, cada vez está más en boca de todos, y que es un componente esencial para las estructuras. Vamos con más sustancias. Aquí ya pasamos a sustancias de origen vegetal. Las plantas medicinales nos ayudan y nos pueden ayudar muchísimo. Es importante, antes de empezar con ellas, que sepáis que las sustancias vegetales tienen unas cosas llamadas, unos componentes llamadas drogas, se llaman así, o si estuviéramos hablando en farmacia estaríamos hablando de principios activos. Bueno, pues cuando estamos hablando de vegetales, de plantas medicinales, lo que se hablan son de drogas vegetales,
pero vamos, que sepan ustedes que es lo mismo. Principio activo, podríamos llamarlo sinónimo. Entonces, nosotros podíamos ir al campo y el sauce blanco, si lo encontramos, decir, bueno, o la ortiga verde, que también es una planta medicinal, y consumirla, ¿no? Pues no se lo recomiendo. Lo más importante en las plantas medicinales es que no siempre es la planta entera. De hecho, normalmente, cuando nosotros consumimos plantas medicinales, no consumimos la planta entera, sino que a lo mejor consumimos las hojas, o el tallo, o la raíz. Hay plantas medicinales que las hojas, por ejemplo, nos pueden ayudar y las raíces son venenosas. Entonces es importante saber. Aparte, podríamos consumirlo en, por ejemplo, una infusión. Si nosotros consumimos en una infusión, no sabemos, aunque sí que cogemos la parte de la planta que nos está interesando, porque para eso están las empresas que nos venden las infusiones, lo que no sabríamos es la cantidad de principio activo que tiene, porque no están tituladas. La palabra titulación no significa que las plantas vayan a la universidad, que no. La palabra titulación significa que conocemos perfectamente la cantidad de ese principio activo. Por ejemplo, en el caso de la cúrcuma, que es un antiinflamatorio, ayuda a la movilidad, está titulado, digamos que el compuesto que hace que sea antiinflamatorio es la curcumina. Un ejemplo sería pues, encontrar una cúrcuma con un 95% en curcumina. El sauce blanco, su droga vegetal o principio activo es la salicina. Esta no suena. La aspirina nos suena a todos, ¿verdad? El ácido acetil salicílico. Bueno, pues esta planta tiene ese principio activo. Por lo tanto, es un analgésico, es una aspirina natural, la tenemos en la naturaleza. Estas dos sustancias son, por tanto, analgésicos y antiinflamatorios, es decir, sirven para cuando tenemos una dolencia, cuando nos duele. Los anteriores nos podrían servir tanto para paliar un posible deterioro como para nutrir. Estas dos sustancias ya estamos hablando de algo que nos quita el dolor, para cuando nosotros tenemos sufrimiento. Arpagofito. El arpagofito es un antiinflamatorio y está titulado en una sustancia que se llaman arpagósidos, otro antiinflamatorio natural. Por tanto, como es un antiinflamatorio, es para cuando yo tengo dolencia, cuando me duele la articulación, cuando tengo una inflamación, cuando están inflamadas mis articulaciones. Uy, qué nombre más raro. Vitis quadrangularis. Otra planta medicinal. Esta planta medicinal a mí es de las que más me gustan. Hablando del tema de articulaciones, es de las que más me gustan. ¿Por qué? Porque ayudan a regenerar los tejidos dañados. Favorece la curación cuando tenemos una fractura ósea. Neutraliza los efectos antianabólicos de la cortisona, es decir, la cortisona es una sustancia que hace que se nos inflamen las articulaciones, es decir, es un antiinflamatorio y un analgésico. Y ayuda a regenerar los tejidos dañados porque es un potente antioxidante. Digamos que es una planta bastante completa. Vale, ¿y qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer para cuidar nuestras articulaciones? Lubricar las articulaciones con realización de deporte físico. O sea, no me malinterpreten, el deporte intenso es malo, pero el deporte es bueno. Es muy importante hacer deporte, porque lubricamos. ¿Deporte de qué manera? El deporte puede ser dando un paseo, una marcha, andando con una amiga y yéndome a 4 kilómetros más allá. Reducir el peso corporal, de eso no había hablado todavía. Si tenemos exceso de peso, las articulaciones es lo que hacen que nos movamos junto con los músculos. Por lo tanto, todo el peso va a recaer a la hora de andar en nuestra rodilla, por ejemplo. Si tenemos un exceso de peso, nuestra articulación va a sufrir. Por tanto, es importante no tener un sobrepeso muy elevado, porque van a sufrir muchísimo.
Y la última, que esta no le hace caso a nadie. Adoptar posiciones correctas. No andar con la espalda así. Cuando voy a coger algo del suelo, no hacer así. En resumen, y finalizando ya, nuestras articulaciones tienen colágeno, condroitina y ácido hialurónico, son nutrientes de nuestras articulaciones. Las posibles causas del deterioro, la edad, a partir de los 30 vamos perdiendo colágeno nosotros, el sobrepeso, una alimentación incorrecta, que tengamos alguna enfermedad, un deporte intenso, sedentarismo. Bueno, ¿qué cuidados tenemos que hacer? Dieta equilibrada y ejercicio moderado. Importantísimo. Porque esto, sin esto, mal. ¿Qué suplementos alimenticios tendríamos? Pues mira, cartílago de tiburón, colágeno, vitamina y metilsulfonilmetano junto con los minerales, hasta aquí son nutrientes, nos van a ayudar, aportan. Y cúrcuma, sauce blanco, arpagofito y vitis quadrangularis serían cuando nosotros tenemos una dolencia, es decir, cuando realmente lo tenemos dañado. Si tenemos dolencias y dañados, tendríamos que irnos a todo, y si queremos prevenir, nos iríamos hasta aquí, a estas sustancias. Si tienen alguna pregunta que os pueda ayudar, y si no, en el stand, tenemos un stand ahí en Drasambi, os puedo atender cualquier pregunta que tengáis.